Él construyó un imperio poderoso a partir de lo que parecían ser los elementos más sencillos, azúcar y harina. Pero aquello que casi destruyó todo un reino de dulzura no tenía nada que ver con los pasteles. En la cúspide de la fama, el nombre de Buddy Valastro resonaba como una leyenda. En la televisión era una estrella fulgurante. En la pastelería, un maestro indiscutible. Y en el corazón del público, un hombre de familia cercano, talentoso y entrañable. Pero tras ese brillo de celebridad, tras el aroma embriagador de mantequilla y azúcar, tras las capas suaves de crema, se acercaba en silencio una tormenta feroz. Un accidente espantoso, una caída dolorosa desde lo más alto del éxito y luchas anónimas libradas en la oscuridad que casi lo derriban. ¿Qué ocurrió en realidad? Cuando se apagaron las cámaras, cuando los aplausos cesaron, ¿con qué se enfrentó aquel hombre? Y ahora, ¿en qué punto del camino hacia sí mismo se encuentra? La historia de Buddy Valastro es una sinfonía entre dulzura y amargura, entre aspiraciones y tragedia, entre tartas exquisitas y un viaje por recomponerse entre los escombros. Antes de que el mundo lo conociera a través de imágenes radiantes, incluso antes de que sus pasteles alcanzaran las nubes y lo convirtieran en un fenómeno global. Buddy era solo un niño común, con un gran amor por el arte del oficio. Bartolo Valastro Jr., a quien el mundo más tarde llamaría cariñosamente Buddy, nació el 3 de marzo de 1977, hijo único de Bartolo y Mary Valastro, dos inmigrantes italianos que trabajaban sin descanso. Buddy creció en una familia sin lujos pero rebosante de amor y de una ética de trabajo incansable. El hogar donde vivía con sus 4 hermanas, Grace, Mary, Madalena y Lisa, era un universo pequeño colmado de comida, fe, risas y un lazo familiar tan firme como el azúcar glass sobre los cannoli que preparaba su madre. El centro del universo familiar no era la sala, ni la iglesia, era una pequeña pastelería llamada Carlos, que su padre, Bartolo Valastro Sr., había comprado en 1964. Carlos Bakery no era solo un sustento, era el lugar donde se destilaban los valores esenciales de la familia: trabajo duro, respeto por la tradición y aprecio por cada pastel como si fuese una obra de arte. Ubicada humildemente en el centro de Hoboken, Carlos Bakery ofrecía cannoli, galletas italianas y pasteles por encargo a generaciones de vecinos que acudían no solo por los dulces, sino por el sentimiento de hogar que aquel lugar transmitía. Para Buddy no era simplemente el trabajo de su padre. Era su primera escuela donde aprendió sobre la meticulosidad, la paciencia y el amor por cada capa, cada decoración. A los 11 años, cuando muchos niños aún jugaban a la pelota o pedaleaban por las calles veraniegas, Buddy ya se ponía el delantal y trabajaba en Carlos. Después de clase, en lugar de descansar, pasaba el tiempo en la pastelería amasando, glaseando, aprendiendo los movimientos de los artesanos mayores, y sobre todo de su padre. Desde entonces, entendió que hacer pasteles no era solo cuestión de sabor. Era una fusión entre técnica, creatividad y orgullo. Cada pastel era una manifestación de amor y dedicación. Y entonces llegó 1994, un año marcado por el destino. Buddy tenía solo 17 años cuando la tragedia golpeó. Su padre, su maestro, su mentor, su fuente de inspiración y el corazón mismo de la pastelería, fue diagnosticado con cáncer de pulmón. La enfermedad avanzó tan rápido que nadie pudo reaccionar a tiempo. Poco después, la familia tuvo que enfrentar una pérdida irreparable. Para Buddy no fue solo la muerte de su padre. Fue la pérdida de su pilar, del hombre que sostuvo sus sueños con manos firmes y una mirada llena de fe. Una parte de su juventud, una parte de sí mismo se hizo añicos. Pero la vida no espera a nadie. Aquel algún día del que hablaba su padre, el día en que Buddy tomaría el relevo al frente de la pastelería, llegó mucho antes de lo previsto. Mientras otros jóvenes de su edad aún pensaban qué universidad elegir, Buddy asumía la responsabilidad de un negocio con más de 3 décadas de historia. No tenía título culinario, ni formación formal ni experiencia en liderazgo. Pero tenía algo, una promesa a su padre, que haría de Carlos Bakery un nombre conocido en toda América.
Esa promesa no solo fue un consuelo para quien partía, sino que se convirtió en la brújula que guiaría cada paso de Buddy desde entonces. No lo hizo por fama, sino por algo más grande, por el legado. Los primeros años fueron duros. Buddy trabajaba día y noche, y no fueron pocas las veces que pasó la noche en vela para asegurar que todo marchara bien. Aprendió a gestionar personas, a fidelizar clientes, y al mismo tiempo perfeccionó su arte en el diseño de pasteles. Cada creación salida de sus manos se volvió más refinada, más audaz, más inspiradora. El legado de su padre se convirtió en su base sólida. Las lecciones no escritas que le dejó seguían resonando en su mente como un susurro constante, suave pero firme. La fama comenzó a esparcirse. Los pasteles creativos de Buddy empezaron a aparecer en revistas de bodas locales donde las novias buscaban la perfección para su gran día. Acudían a Carlos Bakery sabiendo que Buddy no solo horneaba pasteles, sino que contaba historias a través de cada capa de crema, de cada detalle. Transformaba ramos de flores, coches de carreras e incluso castillos de cuento en obras comestibles. Y entonces, en el año 2007, llegó un gran punto de inflexión. Buddy fue invitado a participar en el Food Network Challenge, un programa de televisión nacional donde los artistas del pastel competían en destreza y creatividad. Era la primera vez que salía a la luz pública, pero lo hizo con la serenidad y la determinación forjadas en tantas noches de trabajo en la pastelería. El público no solo quedó cautivado por sus creaciones, sino por su esencia genuina, enérgica, con una identidad propia. Y en ese momento los productores de televisión comprendieron que no habían encontrado solo a un gran pastelero. Habían descubierto la historia de un joven lleno de ambición liderando una pastelería familiar, donde sus parientes, con pasión incansable, transformaban flores de azúcar y caramelos blandos en maravillas. Había algo en ese escenario, entre hornos humeantes y discusiones entrañables, que captaba todas las miradas. La presión era constante, los conflictos familiares latentes, y el arte fluía con naturalidad en cada gesto de Buddy. Todo eso se combinó y dio forma al ingrediente perfecto para la televisión real. A partir de pequeñas charlas entre bastidores, una idea comenzó a tomar forma. Y no mucho después, las cámaras se encendieron silenciosamente, como si el mundo hubiera estado esperando ese instante. Desde entonces, la vida de Buddy Valastro ya no se limitaría a Hoboken. Estaba a punto de volverse mucho más grande, en formas que ni él mismo habría imaginado. Era el inicio de lo que el mundo conocería como Cake Boss. Hacia finales de la década del 2000, el nombre de Buddy Valastro ya empezaba a consolidarse en Nueva Jersey. Pero fue el acontecimiento de 2009 el que redefiniría por completo su trayectoria. Tras su destacada participación en el programa Food Network Challenge, los productores de televisión se fijaron en él. Pero no solo vieron a un buen pastelero. Vieron una historia, un corazón que impulsaba una empresa familiar y un equipo tan unido que parecía nacido para compartir pantalla. Así fue como en el año 2009 Cake Boss se estrenó oficialmente en el canal TLC. Desde las primeras imágenes, los espectadores fueron absorbidos por un mundo real y vibrante, donde la harina, el fondant y las carcajadas se entrelazaban. El programa no solo presentó a Buddy, sino a toda la familia Valastro. Grace, directa como una flecha. Madalena, meticulosa. Mary, sin filtros. Lisa, siempre sonriente y amable. Cada una aportaba una nota única al colorido retrato de Carlos Bakery. Y no podían faltar sus fieles colaboradores Mauro Castano, un artista del azúcar con manos mágicas, y Joey Faugno, jefe pastelero, y esposo de Grace, que conocía el ritmo de la pastelería como nadie. El programa transcurría con un ritmo ágil, auténtico y sin adornos. Cada pastel era una carrera contra el tiempo, una historia entre bastidores tejida con risas, sudor y tensión. Lo que hacía diferente a Cake Boss no eran solo sus enormes y lujosos pasteles, sino las personas que estaban detrás de ellos. El público presenciaba cómo una familia entera funcionaba bajo los principios heredados del padre fallecido de Buddy, paso a paso sin concesiones. Veían discusiones acaloradas por fondant agrietado, entregas demoradas y también lágrimas de cansancio, de orgullo y de felicidad por pequeñas victorias tras cada hornada perfecta. Y entonces el mundo entero prestó atención.
Cake Boss se convirtió rápidamente en un fenómeno televisivo no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Se emitió en más de 200 países doblado y subtitulado a múltiples idiomas, y se transformó en un puente entre Carlos Bakery y millones de espectadores alrededor del mundo. Buddy Valastro pasó de ser un pastelero de Nueva Jersey a convertirse en un icono. Carlos Bakery dejó de ser solo una pastelería, se volvió una marca, un destino, una historia en la que muchos pudieron verse reflejados. Para muchos espectadores, especialmente para las familias inmigrantes, la historia de los Valastro reflejaba su propio recorrido. Tradiciones preservadas en medio de las dificultades, el orgullo transmitido de generación en generación a través de cada capa de masa, cada receta. Y ese equilibrio frágil entre el amor y el trabajo, entre la familia y el deber, era algo que comprendían profundamente. De vuelta en Hoboken, la realidad también fue cambiando con el tiempo. Carlos Bakery, aquel pequeño rincón humilde en una esquina del vecindario, se transformó en un lugar de peregrinación para los fanáticos. Hacían filas durante horas solo para echar un vistazo al lugar que tantas veces había aparecido en la televisión. El tranquilo barrio se convirtió en una fiesta constante. Autobuses turísticos llegaban sin cesar, vendedores ambulantes ofrecían souvenirs con la imagen de Buddy. Y dentro de la pastelería los empleados no paraban un segundo para atender a la avalancha diaria de visitantes. Pero Buddy nunca fue alguien que se conformara con quedarse quieto. Cuando vio la oportunidad, la tomó con ambas manos. El éxito del programa abrió un nuevo horizonte, y él comenzó a expandir Carlos Bakery, primero a nivel nacional y luego internacional. En el transcurso de una década, se abrieron más de 18 sucursales en todo Estados Unidos, e incluso una en Sao Paulo, Brasil. Una muestra del alcance global que había alcanzado la marca. Cada nueva pastelería conservaba intactos los sabores, el espíritu y la identidad que dieron origen al éxito, como si Hoboken estuviera presente en cada pastel. Pero Buddy no se quedó solo en los pasteles. En el año 2013 abrió el restaurante Buddy V's Restaurante en Las Vegas, un homenaje a su madre, quien le enseñó a cocinar con amor más que con recetas. El restaurante ofrecía auténticos platos italianos con porciones generosas, sabores intensos y ese encanto particular de los Valastro, donde cada comida era una historia. Después vino Pizza Cake, un concepto de comida rápida que ofrecía pizzas y postres gourmet para llevar, demostrando una vez más la versatilidad y la visión amplia de Buddy al combinar la tradición con las necesidades del mundo moderno. Estos proyectos no solo diversificaban su presencia, sino que ampliaban su voz en el universo gastronómico. Y aún más allá, al percibir el creciente entusiasmo por la pastelería entre sus seguidores, Buddy se adentró en el mundo del retail. Su nombre comenzó a aparecer en kits para hornear en casa, platos giratorios, mangas pasteleras, mezclas para bizcocho. Los productos con el sello Valastro llegaron a cadenas como Walmart y Target, permitiendo que millones de amantes de la repostería pudieran acercarse a ese mundo dulce desde sus propias cocinas. También publicó libros de cocina. No solo recopilaciones de recetas, sino colecciones de memorias, comidas familiares, historias contadas a través del paladar y la conexión emocional. Cada receta era una página de recuerdos, un susurro del pasado que él deseaba conservar por siempre. En el plano televisivo, el universo Cake Boss no dejó de expandirse. Al ver el potencial infinito que había en Buddy TLC, desarrolló más programas derivados. Estaba Next Great Baker, donde reposteros ambiciosos competían por un puesto en Carlos Bakery. Kitchen Boss, en el que Buddy compartía comidas familiares cálidas y accesibles. Y también Buddy's Bakery Rescue, donde visitaba pastelerías al borde del fracaso para ayudarlas a resurgir, llevando consigo su experiencia, su corazón y ese espíritu indomable que lo sostuvo en los difíciles comienzos. Y luego, como una pausa inesperada en medio de una sinfonía en su punto más alto, Buddy se enfrentó a Duff. Una competencia que no fue solo un duelo entre dos maestros pasteleros, sino un momento que reveló un lado más combativo, más intenso y desafiante de aquel hombre que hasta entonces se conocía por su sonrisa detrás del mostrador. Dentro de ese artista había también un líder nato,
alguien que no solo quería crear belleza, sino también dejar claro que él, Buddy Balastro, no era solo el jefe de los pasteles, sino un artista auténtico, un guerrero en el escenario de lo dulce. Pero sin importar el programa ni hacia dónde giraran los focos, la esencia seguía intacta. Los temas que convirtieron a Cake Boss en un fenómeno, la familia, la tradición, la pasión y el trabajo incansable, seguían siendo el fuego constante en cada nuevo proyecto. Aunque la fama trascendiera fronteras, aunque Carlos Bakery se convirtiera en una marca global, Buddy mantuvo su negocio fiel al espíritu familiar, tal como fue concebido por las manos de su padre. Sus hermanas y hermanos seguían presentes no solo en pantalla, sino en cada capa de pastel, en cada decisión fundamental. Y en el corazón de todo estaba Lisa, su esposa dulce y fuerte, quien silenciosamente mantenía el pulso firme de toda la familia. No necesitaba estar bajo los reflectores para dejar huella. Bastaba una mirada, un consejo, una presencia comprensiva para que todo siguiera en pie. Con el tiempo, Lisa comenzó a aparecer con más frecuencia, como parte indispensable del relato de Buddy, y sus hijos herederos de esa levadura dulce que corre por sus venas también empezaron a asomarse tímidamente al encuadre. Buddy, como un padre que alguna vez fue guiado por las manos ásperas de su propio padre, ahora también guía a sus hijos de la misma forma. Los lleva a la cocina, les enseña a sentir la textura de la masa, a escuchar el sonido de la batidora, a ver una historia en cada pastel. Un ciclo que se renueva como el ritmo vital de un legado que sigue vivo. Pero justo cuando parecía que todo marchaba con armonía, cuando Buddy tenía control sobre cada capa del pastel de su vida, desde su carrera hasta la familia, desde la marca hasta el legado, el destino llamó en silencio, y un golpe inesperado hizo que todo su mundo se detuviera. Un accidente ocurrido no en la pastelería ni en el plató de televisión, sino en el lugar que debería ser el más seguro, su propia casa. Septiembre del año 2020. Mientras el mundo cerraba sus puertas por la pandemia, mientras las calles quedaban en silencio, y negocios como Carlos Bakery quedaban paralizados por las medidas de distanciamiento, Buddy, como tantos otros, volvió a su hogar a buscar la cercanía con los suyos. Su casa en Montville, Nueva Jersey, era como un pequeño universo propio donde él y sus seres queridos podían disfrutar de momentos tranquilos. Dentro de ella había una bolera, símbolo de alegría, de unión, de esos instantes de relajación en medio del torbellino diario. Pero en un día que parecía cualquiera, la máquina colocadora de bolos, el dispositivo que organiza los pinos tras cada lanzamiento, falló. Un error técnico menor, aparentemente inofensivo. Buddy, acostumbrado a arreglar él mismo pequeños desperfectos en casa, se acercó para retirar un pin a mano. Era una acción que había realizado infinidad de veces. Una rutina simple, un momento cotidiano. Pero esta vez fue distinto. Una barra metálica de 3,5 centímetros se disparó súbitamente y se incrustó en su mano derecha. La mano dominante, la mano con la que había creado incontables maravillas dulces. Y quedó atrapada. El dolor fue fulminante. Pero aún más devastador fue el sentimiento de impotencia en ese instante fatídico. Sus dos hijos, Buddy Jr. y Marco, estaban en casa. Al oír los gritos corrieron hacia él. No había médicos, no había rescatistas, solo el amor de dos niños hacia su padre y una sierra de calar. Durante más de 5 minutos de tensión absoluta, usaron la sierra para liberar la mano atrapada de su padre. Un acto tan peligroso como doloroso y desesperado. Cuando lo lograron, la mano ya no era la misma. Huesos destrozados, nervios gravemente dañados, músculos comprimidos, deformados. Buddy fue trasladado de urgencia al hospital y la primera cirugía se llevó a cabo esa misma noche. Pero fue solo el inicio. En los meses siguientes debió someterse a 5 operaciones más. Se le implantaron piezas metálicas. Se suturaron tendones. Y cada centímetro de piel, cada fragmento muscular, cada atisbo de sensibilidad, tuvo que ser reaprendido desde cero. Para cualquier persona, aquello podría haber sido un accidente terrible. Para Buddy fue una crisis de identidad. Porque en su mundo las manos no eran solo herramientas. Eran alma. Eran lenguaje. Eran lo que convertía la pasión en forma, los recuerdos en sabor. Y ahora, al mirar esa mano, una pregunta resonaba sin tregua en su mente. Si ya no tengo estas manos,
quién soy. El dolor físico tiene medicamentos, tiene doctores. Pero el dolor del alma se arrastra persistente. No solo perdió funcionalidad, estuvo a punto de perderse a sí mismo. La fisioterapia se convirtió en un ritual diario. Movimientos antes tan simples como apretar una manga pastelera o sostener una cuchara para batir se volvieron retos. Cada pequeño avance era una victoria. Y a su lado, siempre Lisa, la esposa que nunca lo dejó. Sus hijos, ya no niños inocentes, sino pilares de fortaleza, se convirtieron en recordatorios vivientes de que no son las manos las que hacen a un padre, a un maestro, a un artista. Es el corazón, la perseverancia y la voluntad lo que define a un hombre. Ese accidente obligó a Buddy a bajar el ritmo, pero también le permitió mirar más profundo. Por primera vez pensó en la muerte, en la fragilidad de la vida y en todo lo que había construido. Si mañana ya no pudiera hornear, ¿qué quedaría? Carlos Bakery. Los programas de televisión, o el amor incondicional de su familia y su deseo ardiente de seguir inspirando. La respuesta no llegó de inmediato, pero día tras día, paso a paso entre el silencio y el dolor, Buddy comenzó a reencontrarse consigo mismo. No solo como el hombre de las manos de oro, sino como alguien con un corazón que nunca dejó de luchar. Después de todo, comenzó a mirar desde otra perspectiva. No el dolor, no la pérdida, sino lo que lo mantuvo con vida, una máquina de bolos. Un objeto inerte supuestamente para el juego de los fines de semana, se convirtió en el punto de inflexión en la delgada barrera entre él y algo mucho peor. Y fue esa gratitud profunda. Por seguir aquí, por poder mirar a su esposa e hijos, por sentir aún el latido del alma al mezclar azúcar y harina. Lo que le dio la energía silenciosa para seguir sanando. A finales del año 2021, Buddy anunció a sus seguidores que había recuperado aproximadamente el 95% de la funcionalidad de su mano derecha. Ese número para cualquiera puede ser una estadística médica. Para Buddy era una afirmación: ya podía volver a la cocina, volver a sostener la manga pastelera, volver a liderar al equipo que tanto amaba y volver a vivir plenamente las partes más profundas de sí mismo. Allí donde el bizcocho sube en el horno, donde el aroma de la vainilla se eleva como un recuerdo de infancia que nunca se desvanece. Para quienes lo siguieron durante todo su viaje, su regreso fue mucho más que ver a un chef retomar una receta conocida. Fue presenciar a un hombre que construyó su vida a base de pasión y esfuerzo sincero, enfrentarse a un desastre inesperado. Y no rendirse. No eligió huir ni aceptó convertirse en una versión disminuida de sí mismo. Luchó en silencio, con dolor, con cada pequeño movimiento de su mano. Y entonces se levantó. Sin embargo, aquel accidente no pasó como un simple corte que ya ha sanado. Dejó huellas no solo en los músculos y tendones, sino también en la mente, en la forma en que Buddy volvió a mirar la vida. Empezó a ser más meticuloso en el trabajo, a organizar su tiempo con mayor rigor y a no dejar que todo lo arrastrara como una ola. Entendió más que nunca que el tiempo es finito, que la salud es frágil y que lo que construimos no puede quedar olvidado tras el telón del escenario. Porque justo cuando se recuperaba de una crisis tan íntima y física, comenzó a tomar forma otra serie de desafíos imposibles de tratar con cirugía o de suturar con hilo médico. Eran batallas internas, grietas en su mundo espiritual, discusiones y miradas escrutadoras del público que lo seguían en silencio detrás de las capas de glaseado, tras las risas en la televisión, detrás de una marca que parecía impecable. Cuanto más brillaban los focos, más pesado se volvía el peso. Durante muchos años Buddy no solo tuvo que lidiar con sus límites físicos, sino también con el desgaste emocional, con crisis silenciosas y con la pérdida de su sentido del yo. Una de las batallas más íntimas que solo tiempo después se atrevió a compartir fue su lucha contra los ataques de pánico, una presencia silenciosa que lo asfixiaba por la noche y lo paralizaba durante el día. No fue algo que apareciera tras el accidente. Incluso antes de que el nombre Buddy Valastro se hiciera famoso en todo el mundo, ya conocía el peso de una presión que le calaba hasta los huesos. Al mismo tiempo que dirigía una pastelería en expansión, grababa un programa de televisión, era esposo y padre. Buddy vivía dentro de un torbellino que pensaba tener bajo control, hasta que su propio cuerpo dijo basta. Contó con una honestidad poco común que su primer ataque de pánico
Llegó a los 27 años, mucho antes de lo que muchos imaginarían. No fue una tristeza pasajera, sino un miedo sin nombre que lo arrojó directo al hospital. Para alguien que se enorgullecía de ser fuerte, de ser el pilar de su familia y de toda una marca, fue un colapso en toda regla. Con el tiempo aprendió a hablar, a aceptar que la vulnerabilidad es parte de lo que nos hace humanos. No temía compartir sus experiencias con la salud mental, porque cuanto más se abría, más comprendía que sus seguidores no lo admiraban solo por las tartas de varios pisos, sino por ser una persona real con heridas, con procesos de sanación y con el coraje de no esconderse. Sin embargo, ese camino hacia la transparencia nunca fue fácil. En el año 2014, la imagen pública de Buddy tambaleó tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en la ciudad de Nueva York. En la madrugada del 13 de noviembre, su coche fue detenido tras mostrar señales de zigzagueo. El olor del alcohol seguía presente en su aliento y no superó la prueba de sobriedad. Fue arrestado en el acto y se le suspendió temporalmente la licencia de conducir. La noticia se propagó como pólvora no solo por el hecho en sí, sino por quién era el protagonista, una figura asociada con la familia, la tradición y la ejemplaridad en la televisión. Y lo que supuestamente dijo a los oficiales, «Soy el dueño de la pastelería», no hizo más que avivar la indignación pública. Buddy reaccionó con rapidez. Pocos días después pidió disculpas con una sinceridad sin adornos, agradeció el apoyo y expresó su decepción consigo mismo. Se disculpó con su familia, sus amigos, sus seguidores, uno por uno. No hubo cárcel, pero las consecuencias fueron evidentes. TLC guardó silencio. Los críticos comenzaron a cuestionarse, y Buddy en su interior supo que había cruzado una línea. Fue una lección. No solo sobre el alcohol y el volante, también sobre el autocontrol, sobre el ejemplo que uno da a los hijos y sobre cómo la fama, por más grande que sea, no exime a nadie de cometer errores. Con el tiempo habló de ello como un punto de inflexión que lo obligó a mirarse de nuevo no desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Pero las consecuencias de los tropiezos públicos no terminaron allí. En el año 2012, incluso antes de ese arresto, Buddy ya había enfrentado una ola de críticas cuando el programa Cake Boss emitió un episodio que incluía una broma elaborada en torno a Carmen Carrera, modelo transgénero, estrella de la telerrealidad y símbolo del orgullo LGBTQ+. El episodio mostraba a un primo de Buddy siendo engañado para coquetear con Carrera, solo para luego sorprenderse al descubrir que era una persona trans. Para muchos fue una escena ofensiva, una burla que convertía la identidad de otra persona en motivo de risa. Carmen Carrera acudió a las redes sociales, expresó su decepción y declaró sentirse engañada, herida y utilizada como un objeto de burla irrespetuosa. El episodio fue retirado de inmediato y Buddy tuvo que ofrecer disculpas públicas. A partir de entonces, volcó toda su energía en la gratitud, en una fe inquebrantable de que volver a hornear sería su cura, como si pudiera reconstruirse a sí mismo, volviendo a ser la máquina de bolos de antes. Y curiosamente, fue esa dedicación incansable a esa idea lo que encendió el motor de su recuperación. A finales del año 2021, Buddy anunció que ya se había recuperado casi por completo, el 95% de la funcionalidad de su mano dominante había regresado. Los movimientos más delicados aún requerían práctica, pero ya podía volver a la cocina, decorar pasteles, dirigir su equipo de bolos y vivir plenamente aquello que hacía latir su corazón. Ese regreso para los ajenos quizás solo fue el retorno de un pastelero a su oficio. Pero para millones de seguidores fue un símbolo lleno de inspiración, un canto a la voluntad, a un hombre que no se rinde ante la adversidad. Porque vieron a un hombre que había construido toda su vida con pasión y entrega enfrentarse a un acontecimiento devastador, y en lugar de rendirse, eligió luchar. Aquel accidente no solo ralentizó sus pasos, marcó un punto de inflexión silencioso. Desde entonces, Buddy se volvió más meticuloso en su trabajo, más proactivo al organizar su tiempo, y vivió con una conciencia clara de su rol dentro de la comunidad. Porque aunque había superado la mayor caída física de su vida, comenzaron a surgir desafíos silenciosos imposibles de diagnosticar con máquinas o de remendar con hilo quirúrgico. Grietas en el alma, batallas detrás de las cámaras,
y el peso innombrable que conlleva el resplandor. El camino de Buddy Belastro no solo estuvo hecho de capas dulces de crema o fiestas descomunales, sino también de miradas inquisitivas, errores personales y tristezas privadas que nadie llegó a conocer. Cuanto más brillante el escenario, más frío se vuelve. En aquellos años, Buddy no solo luchó con unas manos que alguna vez se rompieron, sino también con una mente agotada. Algo que compartiría tiempo después es que los ataques de pánico lo sumergieron muchas veces en la oscuridad. Antes del accidente, incluso antes de que su nombre resonara en todo el mundo, Buddy ya se había sentido muchas veces derrumbado por el peso del papel que le tocaba representar, líder de la pastelería alma de un imperio televisivo, esposo-padre. Una receta agotadora para cualquiera. Contó que su primer ataque de pánico llegó cuando tenía apenas 27 años. Fue una tormenta tan intensa que terminó en urgencias del hospital. Para un hombre que siempre se había enorgullecido de su resistencia y temple, ese momento fue como una grieta imposible de disimular. Pero en lugar de negarlo, eligió abrirse. Buscó ayuda y comenzó a hablar sobre la importancia de la salud mental, un tema tantas veces olvidado entre los hombres jefes, aquellos que siempre se espera que sean pilares inquebrantables. Esa apertura creó un nuevo puente entre él y el público. Ya no era solo un cake boss invencible, sino un ser humano real. Sin embargo, ese viaje no fue fácil. En el año 2014 su imagen pública se vio parcialmente desmoronada cuando fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en Nueva York. Fue una madrugada gris cuando su coche fue detenido por la policía en la 10ª Avenida por conducción errática. Según los informes, su aliento olía intensamente a alcohol y no pasó la prueba de sobriedad. Fue arrestado en el acto y su licencia fue suspendida temporalmente. La noticia se propagó como fuego. Para un ícono televisivo vinculado a los valores familiares, ese incidente supuso un golpe fuerte a la confianza de sus seguidores. Todo se agravó cuando la policía informó que Buddy habría dicho: «Tomé unas copas. No pueden arrestarme. Soy el dueño de la pastelería». Esa declaración, aunque dicha bajo los efectos del alcohol, se convirtió de inmediato en el combustible para las críticas. Respondió con rapidez. Apenas unos días después emitió una disculpa oficial. «Pido perdón a todos. Estoy decepcionado de mí mismo. Me disculpo sinceramente con mi familia, mis amigos y mis fans. No hubo condena de prisión, pero las consecuencias mediáticas fueron severas». TLC tomó distancia y los críticos comenzaron a preguntarse: ¿acaso la fama había cambiado a aquel hombre lleno de carácter? Para Buddy fue un llamado de atención. Admitió que ese hecho lo llevó a replantearse todos sus hábitos, su estilo de vida, su forma de ser padre, esposo y figura de inspiración. Pero los errores no llegaron solo una vez. En el año 2012, un episodio del programa Cake Boss provocó una ola de indignación por su falta de respeto hacia la comunidad trans. El episodio fue concebido como una broma donde un primo de Buddy era engañado para cortejar a Carmen Carrera, una modelo trans, y luego se revelaba su identidad. Ese segmento fue inmediatamente criticado con fuerza. Carmen expresó que se sintió engañada por aparecer en el programa y utilizada como objeto de burla. El episodio fue rápidamente retirado del aire. Buddy ofreció una disculpa pública una vez más, eligiendo no esconderse. Y ese incidente se convirtió en una lección no solo para él, sino para toda la industria del reality show sobre el peso de la representación y la responsabilidad. Desde entonces, Buddy cambió su forma de relacionarse con el público. Optó por la cercanía, por la honestidad. Una de las historias que alguna vez se pensó como una rivalidad sin tregua, la tensión con Duff Goldman, terminó por transformarse en un puente. Durante años los medios los retrataron como enemigos irreconciliables. Aunque rara vez manifestaron conflictos abiertamente, la competencia era evidente. En el año 2019 participaron juntos en el programa Buddy vs. Duff, una contienda pastelera de alto voltaje televisada en directo. Pero lo más valioso no fue el pastel ganador. Con cada ronda los espectadores percibieron el respeto que comenzaba a surgir. Buddy llamó a Duff un verdadero artista.
Dove, por su parte, expresó admiración al observar cómo Buddy trabajaba. El duelo se transformó en un momento de conexión, un reconocimiento sincero de que pese a sus estilos distintos, eran dos almas con la misma pasión y entrega. Sin embargo, ninguna prueba marcó tanto como la pérdida. En el año 2017, Buddy anunció que su madre, Mary Belastro, conocida con cariño como Mama Mary, había fallecido tras una larga batalla contra la enfermedad ELA. Mama Mary no era solo un personaje de televisión. Era el corazón de la familia, la raíz de la cultura italiana, el alma clásica que envolvía a Cake Boss. Su partida dejó un vacío imposible de llenar. Desde entonces el programa adquirió un tono más sereno. La narración se volvió más suave y la mirada de Buddy se detenía con frecuencia en los recuerdos. Ya no deseaba solo triunfar. Quería dejar algo, un legado, una forma de agradecimiento, un testimonio para quienes lo sostuvieron. A través de todo errores, crisis, juicios y dolor, Buddy Belastro siguió en pie. No porque nunca haya caído, sino porque aprendió a levantarse. Y por eso, tras cada fractura, se abre un nuevo capítulo 1, que no está escrito con azúcar ni harina, sino con perseverancia y renovación. En el año 2023, Buddy regresó oficialmente a la televisión. Pero no fue simplemente un regreso. Anunció una nueva era bajo el nombre de Buddy Balastro's Cake Dynasty, una serie que marcaba no solo la continuación, sino una transformación. Ya no giraba en torno a pasteles gigantes o al caos familiar. Esta vez, el foco estaba en el futuro. En cómo Buddy transmitía esa llama a la siguiente generación. El público fue testigo de cómo sus hijos Sofía Buddy Jr., Marco y Carlo asumían roles más importantes en la pastelería, aprendiendo a operar, crear y preservar la tradición, tal como su padre una vez le enseñó. Y en paralelo, Carlos Bakery, el lugar donde todo comenzó, también había cambiado silenciosamente. Varias sucursales cerraron. Pero no fue señal de un final, sino una estrategia de reposicionamiento. En lugar de mantener el modelo tradicional Carlos Bakery, dio un giro hacia el comercio electrónico, entregas de pasteles kits, productos DIY, que llegaban directamente a la puerta de los clientes en todo Estados Unidos. Un modelo flexible adaptado a los nuevos hábitos de consumo sin perder la esencia artesanal. Y luego en el año 2024 Carlos Bakery volvió a hacer ruido con su tienda insignia en Times Square, un símbolo no solo de regreso sino de estatura. Buddy ya no era solo un pastelero, era un guardián del fuego, un líder, un narrador, y esta vez su historia tenía más profundidad, más luz, porque ya no se trataba solo de pasteles, sino de toda una vida. En una industria que nunca se detiene, que cambia a una velocidad vertiginosa, con tendencias impredecibles, el mundo de la repostería también requiere pasos estratégicos para adaptarse y mantenerse firme. Buddy eligió Times Square, un corazón palpitante, donde la luz nunca se apaga, y cada latido resuena en las esquinas de la ciudad de Nueva York, como escenario para esa transformación. No fue simplemente una nueva apertura, fue una declaración, un hito que marcaba el regreso a sus raíces, pero esta vez, esas raíces estaban envueltas en una nueva piel, una mezcla entre tradición y modernidad, entre valores antiguos y necesidades actuales. En ese espacio, uno todavía puede encontrar los famosos cannoli, las galletas arcoíris que evocan recuerdos, pero también descubrirá máquinas expendedoras de pasteles que funcionan con tal fluidez que parece que siempre estuvieron allí. Una zona fotográfica decorada con cuidado donde cada ángulo invita a compartir, conectar y empatizar a través de las redes sociales. El diseño no es ostentoso, pero cada trazo es sutil, evocando un encanto italiano antiguo, reinterpretado en colores y líneas del siglo XXI. El éxito comercial es motivo de celebración, pero Buddy no olvida que su regreso no se trata solo de cifras o beneficios. Él, un hombre que estuvo al borde del abismo entre la carrera y la impotencia, sigue sanando poco a poco tanto física como espiritualmente. Su mano dominante ha recuperado un 95% de su funcionalidad, una cifra esperanzadora, pero no oculta lo que aún falta.
Hay movimientos que ya no son tan fluidos decoraciones que ahora requieren ayuda. En lugar de ver eso como una limitación, Buddy lo percibe como un punto de pausa en la sinfonía larga de la vida, donde cada nota tiene su propósito, incluso los silencios. Hoy ya no es el hombre que corre tras cada pastel salido del horno, sino el que dibuja la imagen completa. Cultiva nuevas ideas, guía a su equipo, cuida de su marca, y más importante aún alimenta el amor de sus hijos, por un oficio que ha vivido en la sangre familiar generación tras generación. Ese ritmo de vida más lento, más suave, también es más profundo que los primeros días caóticos de Cake Boss. Y es precisamente en esa calma donde ha redescubierto la belleza que alguna vez pasó por alto. Después de un accidente que casi le arrebató todo, de enfrentar errores imposibles de ocultar bajo la dura luz de los medios y de soportar pérdidas que le quebraron el alma, Buddy se volvió más sereno, pero también más lúcido respecto a lo que realmente importa. La fama puede brillar hoy, pero desvanecerse mañana. Las modas, por muy arrolladoras que sean, terminan pasando. Pero la familia, esas raíces firmes, esas mañanas impregnadas de harina y azúcar, la tradición y la resiliencia, eso es lo que permanece, lo que da sentido a esta travesía. Y si entras a Cake Dynasty, no solo verás pasteles. Verás a un padre enseñando a su hija a equilibrar trabajo y vida, donde el amor no se pierde entre agendas ocupadas. Verás a un pastelero que una vez fue el centro de todas las miradas, ahora dando un paso atrás para pasar la manga pastelera a la siguiente generación. Verás días apresurados, pero también momentos de paz sobrecogedora, cuando un hombre que creyó haberlo perdido todo sonríe porque aún tiene la oportunidad de continuar. Hoy en día Buddy Valastro no es solo una marca, una estrella de televisión o un maestro pastelero. Es el arquitecto de una dinastía, un legado que no se construyó con mantequilla y azúcar, sino con voluntad, lealtad a sus raíces y el deseo de superar la adversidad. Una dinastía que se transmite no solo con técnica, sino con espíritu. ¿Quieres seguir acompañando este viaje? Si algo de lo contado ha